En el episodio de hoy, te mostraremos una serie de proyectos ultrasecretos creados en distintos países, y que fueron rechazados por su población al considerar que algunos de ellos fueron poco éticos e incluso perversos, al atentar contra la vida y la salud de sus propios ciudadanos. En este video, hablaremos sobre cómo los Estados Unidos se apropió de científicos nazis para que trabajasen para ellos, o cómo la Unión Soviética ocultó a sus habitantes la explosión de una planta nuclear, hasta los experimentos que realizaron médicos estadounidenses con la enfermedad de la sífilis en pacientes afroamericanos, y cómo este país, además, infectó con bacterias a su propia población para realizar investigaciones sobre la guerra química y bacteriológica. ¿Estás preparado para estas revelaciones? Programas y proyectos secretos. Número 1. La Operación Paperclip. Comenzamos nuestro episodio en los Estados Unidos. Luego de la derrota que sufrió la Alemania nazi a manos de los aliados, el país norteamericano se preparaba para iniciar una nueva guerra, esta vez, por el poder ideológico, tecnológico y militar con la entonces Unión Soviética, hoy Rusia. Para ello, realizó un plan sumamente polémico, que mantuvo en secreto por muchos años, y que hasta el día de hoy, genera un gran debate entre los estadounidenses, debido al problema ético y moral de su desarrollo. Hablamos de la llamada Operación Paperclip. Creada en 1945, este programa tenía como objetivo principal reclutar a la mayor cantidad posible de científicos y técnicos que sirvieron al régimen nazi, para que los Estados Unidos pudiera desarrollar diversas tecnologías, principalmente en el ámbito militar. A cambio de sus servicios, el gobierno perdonaba los delitos y crímenes de guerra cometidos por estas personas, y a algunos incluso les otorgó la nacionalidad estadounidense. En total, este país logró convocar a más de 700 científicos entre físicos, químicos, ingenieros y médicos. Los mismos que participaron en diversos programas secretos, como fue el caso del ingeniero alemán Wernher von Braun, quien fue uno de los diseñadores de los cohetes V2, usados por los nazis durante la guerra, y ya en Estados Unidos, fue uno de los diseñadores de los cohetes Saturno, que llevaron a la Luna directores más importantes de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, y el principal diseñador del Saturno V, que sería el cohete que finalmente llevaría a los astronautas a la Luna. Gracias a esto, el ingeniero alemán fue considerado un héroe en este país. Otros científicos alemanes reclutados fueron Kurt Debus, oficial nazi que también trabajó en los cohetes V2, y que se convirtió en el primer director del Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA. El ingeniero Arthur Rudolph, que los propios estadounidenses calificaban como un nazi ardiente y un verdadero criminal de guerra, y que sin embargo, terminó trabajando también en la NASA. Y el médico Walter Paul Schreiber, que era un infectólogo especializado en armas y guerra bacteriológica. Si bien por mucho tiempo, el gobierno de los Estados Unidos intentó ocultar el pasado de estos científicos, con el paso de los años, diversos investigadores y periodistas fueron revelando y descubriendo los secretos más oscuros de estas personas, generando una gran controversia entre los estadounidenses al preguntarse si era justo que las mentes que estuvieron detrás de las armas o acciones que provocaron gran parte de las muertes que dejó la Segunda Guerra Mundial hayan sobrevivido sin sufrir ningún tipo de castigo por los delitos que habían cometido, o peor aún, que luego hayan terminado su vida como héroes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Estados Unidos hizo bien en convocar a estos científicos? ¿Consideras que la Operación Paperclip era necesaria o no? Número 2. El Proyecto Manhattan. Pero si hablamos de armas destructivas, es imposible no mencionar a la bomba atómica y la creación del Proyecto Manhattan, uno de los programas secretos más importantes de la historia de la humanidad, que le permitió a los Estados Unidos no solo ser el primer país en crear esta poderosa arma de destrucción masiva, sino que además lo ubicó como la primera potencia geopolítica y militar al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La idea de este proyecto nació con la preocupación de importantes científicos de la época como Albert Einstein, de que la Alemania nazi estuviera a punto de conseguir un arma de estas características. Fue entonces que el gobierno estadounidense decidió crear en 1942 este proyecto liderado por el físico Robert Oppenheimer, que tenía su base de operaciones en el desierto de Los Álamos, en el estado de Nuevo México. Fue así que luego de 3 años de intenso trabajo, en 1945,
los científicos lograron desarrollar una bomba de uranio, llamada Little Boy, que luego fue lanzada el 6 de agosto de ese año en la ciudad japonesa de Hiroshima, y otra bomba de plutonio, llamada Fat Man, que fue soltada en Nagasaki 3 días después. Pero el poderío norteamericano no duró mucho tiempo, pues en 1949, la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba nuclear llamada RDS-1, con lo que se dio inicio a una carrera despiadada por la construcción de armas nucleares y al inicio también de la llamada Guerra Fría. Fue entonces que los Estados Unidos ideó diversos planes para enfrentar un posible ataque nuclear soviético. Uno de los más conocidos fue la Operación Dropshot, creado ese año de 1949, y consistió en la preparación de un plan de ataque a gran escala contra la Unión Soviética, que incluía el lanzamiento de 300 bombas atómicas y 29.000 bombas convencionales contra 200 objetivos soviéticos y sus aliados. Las ciudades que recibirían este arsenal nuclear serían principalmente Moscú, Leningrado y Vladivostok. Además, Estados Unidos planeaba movilizar por tierra a más de 6 millones de soldados, tanto de ese país como de tropas británicas y de la OTAN. Por suerte, la operación Dropshot jamás se realizó a pesar que en ese entonces la Unión Soviética no poseía la gran cantidad de armas nucleares que posee en la actualidad. Según algunos especialistas, Rusia posee hoy en día alrededor de 5.500 ojivas y cabezas nucleares, mientras que Estados Unidos tendría 5.000. Es por ello que los expertos sostienen que una guerra nuclear entre ambas naciones, en donde empleen todo su arsenal nuclear, sería la devastación total de nuestro planeta. Hay quienes han calculado la cifra de muertos en 5.000 millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial moriría por los efectos directos o indirectos de esta guerra. Número 3. El encubrimiento de Chernobyl. Y si hablamos de la Unión Soviética y el uso en este país de la energía nuclear, es importante recordar uno de los episodios más trágicos de su historia: la explosión de uno de los reactores de la planta nuclear ubicada en la ciudad de Chernóbil, localizada en la actual Ucrania. El terrible accidente ocurrió a la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. A esa hora, mientras se realizaba una prueba de seguridad en la central, el reactor número 4 se sobrecalentó y luego de unos minutos estalló, generando con ello la liberación de gran cantidad de material radiactivo a la atmósfera, que según cálculos posteriores, resultaron ser 500 veces mayores que las liberadas por la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Oye, el quinto, tercero y cuarto bloque del techo arde por la explosión. Vamos. No se confirmó el accidente. El operador dijo que fue un error. Sin embargo, lo terrible del caso, más que la explosión en sí, fue la manera como las autoridades locales y el gobierno soviético en su conjunto reaccionaron ante el accidente. Primero, tratando de minimizarlo, y segundo, intentando ocultar cualquier tipo de información a la ciudadanía. Tanto es así que ni bien se produjo la explosión, los trabajadores y bomberos que fueron a la planta a apagar el incendio, lo hicieron sin ningún tipo de protección especial. De igual manera, muchas de las personas que habitaban cerca de la planta, como aquellas que vivían en la ciudad de Pripyat, continuaron su día con normalidad por más de 36 horas después de haber ocurrido el accidente, sin tener ningún tipo de advertencia sobre los peligros que esta explosión podía provocar en su salud. Como ven, el edificio de la estación no sufrió daños en la destrucción masiva, algo que los medios occidentales no niegan. Solo el bloque está dañado. Las instalaciones de producción, edificios cercanos y suministro eléctrico están intactos. De manera oficial se sabe que el día de la explosión murieron 31 personas, principalmente trabajadores de la planta y bomberos que acudieron a apagar el incendio. Sin embargo, se estima que las muertes a largo plazo, debido a enfermedades mortales provocadas por la exposición a los altos niveles de radiación, llegaron a los 4.000. Aunque hay organismos internacionales que creen que las cifras pudieron ser de decenas de miles de víctimas. Hoy en día, los efectos del incidente de Chernóbil pueden aún verse en la ciudad de Pripyat, que es considerada en la actualidad como un verdadero pueblo fantasma.
debido a que la gran mayoría de los cerca de 50.000 personas que vivían en la ciudad y tuvieron que evacuar el pueblo un día después del accidente, jamás volvieron a sus hogares debido a que la ciudad continúa contaminada con la radiación expulsada de la planta nuclear. Es más, según expertos, tendrán que pasar por lo menos 180 años más para que la ciudad sea nuevamente habitable y cientos de años adicionales para que esté completamente limpia de todo rastro radiactivo. Número 4. El proyecto Echelon. Pero si hay naciones que buscan ocultar información a sus ciudadanos, hay otras que se esfuerzan al máximo en recoger la mayor información posible de ellos. Es el caso de la red de espionaje Echelon, creada a finales de la década de 1960 por los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y que es considerada en la actualidad como una de las redes de espionaje más grandes del planeta, cuyo propósito no solo es interceptar las comunicaciones de países o de grupos armados enemigos, sino también existen sospechas que es usada para espiar a empresas y recolectar datos e información de los propios ciudadanos. Se cree que Echelon opera en gran parte del mundo, con más de 400.000 empleados repartidos en cada continente, y que es capaz de interceptar 3.000 millones de comunicaciones al día. Para lograr esto, cada país miembro de la organización se dividiría en tareas y áreas de operaciones. Por ejemplo, se dice que Estados Unidos, gracias a sus satélites, tienen monitoreados gran parte de Latinoamérica, Asia, Rusia y el norte de China, mientras que el Reino Unido intercepta comunicaciones de Europa, Rusia y África. Además, estas interceptaciones ya no solo se limitan a llamadas telefónicas, comunicaciones radiales o por satélite, sino que distintos investigadores creen que hoy en día estos grupos son capaces de interceptar llamadas de teléfonos celulares y correos electrónicos. Es más, se estima que Echelon es capaz hoy en día de interceptar el 90% del tráfico que existe en Internet. Ha sido tanta la expansión de esta red que el Parlamento Europeo decidió en el año 2000 iniciar una investigación en la que confirmó la existencia de esta red y sus operaciones de interceptación y espionaje, y concluyó que estas acciones no solo se limitaban al ámbito militar, sino que la red también habría comenzado a espiar a grandes e importantes empresas privadas, involucrándose en sus negocios y acuerdos comerciales. Luego de conocerse el verdadero alcance de Echelon, varios medios de comunicación comenzaron a revelar la existencia de otras redes de espionaje como la llamada PRISM, creada en el 2007 por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y que por muchos años se dedicó a recoger información de distintas redes sociales de Internet como la entonces Facebook, Google, Apple y Microsoft, así como tener acceso de forma remota a las cámaras, micrófonos y geolocalización de los teléfonos celulares. La existencia de este programa secreto fue revelado en el 2013 por los medios de comunicación y significó un gran escándalo entre los ciudadanos norteamericanos. Hasta la fecha, no se tiene conocimiento si alguno de estos programas siguen activos, y si es así, si acaso han tenido alguna modificación que limite sus operaciones, tomando en cuenta la privacidad de los estadounidenses. Hay quienes creen que es correcto o hasta normal que los gobiernos espíen a sus ciudadanos para protegerlos de ataques tanto de otros países como de grupos terroristas. Sin embargo, hay otros que sostienen que estas redes atentan contra la privacidad y la libertad de las personas. ¿Tú qué opinas? Número 5. El proyecto Stargate. Una cosa es espiar a gobiernos o personas con el uso de la tecnología, pero otra muy distinta es espiarlos usando el poder mental de algunas personas. Pero, ¿esto es posible? Pues este fue el objetivo de uno de los proyectos más extraños realizados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Este programa ultrasecreto fue creado en 1978 bajo el nombre de Proyecto Stargate, y se enfocó principalmente en estudiar a las personas que tenían la habilidad de realizar distintos tipos de fenómenos psíquicos, con el fin de emplear estas habilidades en una serie de acciones militares vinculadas a la estrategia y al espionaje. Entre los principales poderes mentales estudiados por este proyecto, estuvieron por ejemplo la telepatía, que es la capacidad de transmitir o leer pensamientos a través de la mente, la telequinesis, que es la habilidad de tocar o mover objetos o personas usando solo el poder mental, y sobre todo,
Este inusual programa se dedicó al estudio, desarrollo y experimentación de la llamada visión remota, es decir, personas que tenían la habilidad de ver determinados objetos, individuos, lugares, edificios o eventos, sin la necesidad de estar presentes de manera física en dicho espacio. La idea de la CIA era crear una especie de superespías que pudieran revelar a los servicios de inteligencia el contenido de documentos clasificados, la ubicación de bases secretas e incluso la posesión de armas de avanzada tecnología que pudiera guardar en ese entonces la Unión Soviética. Pero, ¿dio resultado? Según el gobierno estadounidense, no. Tanto es así que oficialmente el proyecto Stargate fue cancelado en 1995, debido a que, según ellos, no se lograron avances o aciertos significativos en estos experimentos. Sin embargo, existen testimonios de las propias personas y psíquicos que formaron parte del proyecto, que señalan que sí se lograron interesantes hallazgos gracias a este programa, que no solo sirvió para revelar los secretos del enemigo, sino también fue usado por el gobierno para ver los misterios que existían mucho más allá de nuestro planeta, como construcciones y bases tanto en la Luna como en Marte, así como la exploración de planetas fuera de nuestro sistema solar y el hallazgo de vida extraterrestre. Número 6. El proyecto MK Ultra. Pero el proyecto Stargate no fue el único que estuvo dirigido al estudio de la mente humana. Otro de los más polémicos, y que hasta el día de hoy provoca un gran rechazo entre los estadounidenses, fue el llamado Proyecto MK Ultra, creado también por la CIA en la década de 1950, y que tuvo como objetivo estudiar distintas técnicas y sustancias alucinógenas para lograr el control mental de las personas. Para ello, los miembros del programa usaron a ciudadanos de su país y de Canadá, principalmente pacientes con enfermedades mentales, trabajadoras sexuales, indigentes y demás personas de bajos recursos económicos, para que en contra de su voluntad fueran sometidos a diversos experimentos que incluían el maltrato físico, torturas, terapias de electroshock y sobre todo, el uso de potentes drogas alucinógenas como el LSD y otras sustancias nuevas, todo con el fin de ver cómo estas técnicas y sustancias alteraban la función cerebral de los individuos y cómo estos podían ser manipulados con mayor facilidad. Una de las formas en que la CIA realizaba estos experimentos con LSD fue a través de la Operación Clímax de medianoche, en que la agencia contrataba a prostitutas para que llevaran a sus clientes a las llamadas casas de seguridad, y allí, estas les aplicaban distintos tipos de drogas, sobre todo en sus bebidas, y luego, los agentes de la CIA, ocultos detrás de falsos espejos o cristales unidireccionales, filmaban las reacciones de las personas. Pero eso no fue todo. Aunque parezca difícil de creer, otro de los métodos que usó la agencia de inteligencia para sus experimentos fue la organización de fiestas y conciertos, en donde introducían esta droga a propósito, para que los concurrentes la consumieran y así poder ver los efectos que provocaban en las personas. Además, otro método controversial que la agencia utilizó para desarrollar sus experimentos de control mental fue la realización de sesiones especiales de hipnosis, que tenían como objetivo crear en las personas determinados pensamientos para luego controlar sus acciones. De esta manera, buscaban formar una especie de agentes dormidos o sujetos que pudieran ser programados para realizar distintas tareas sin que tuvieran ningún tipo de duda, arrepentimiento o incluso sin que luego pudieran recordar lo que habían hecho. Por ejemplo, programar a una persona común y corriente para que dispare contra determinado político. Los rumores sobre la existencia de este programa fueron cada vez mayores, hasta que en la década de 1970, el Congreso estadounidense decidió investigar el tema. Fue entonces que la CIA optó por cerrar el programa en 1973. Sin embargo, para el año de 1975, a pesar de que la agencia de inteligencia destruyó casi la totalidad de la documentación que probaba la existencia de este programa, la Comisión Congresal logró reunir los testimonios y pruebas suficientes para confirmar la existencia del proyecto MK Ultra y darlo a conocer al público estadounidense, lo que generó una ola de indignación que hasta el día de hoy continúa. Número 7. Experimentos de Tuskegee. Si crees que el proyecto MK Ultra fue lo peor que pudo hacer el gobierno de los Estados Unidos a sus propios ciudadanos, pues te equivocas. Entre los años de 1932 y 1972,
el Servicio de Salud Pública de este país realizó una serie de experimentos médicos conocidos con el nombre del experimento Tuskegee, y que hasta el día de hoy es considerado como uno de los estudios científicos más inhumanos y éticamente más cuestionables realizados en este territorio. Este programa se desarrolló principalmente en la localidad de Tuskegee, en el estado de Alabama, y tuvo como objetivo estudiar los efectos de la sífilis en el ser humano cuando la enfermedad no era tratada. Es decir, querían ver su evolución natural y la manera como infectaba el cuerpo humano hasta la muerte. Para ello, los médicos y científicos detrás de este estudio reclutaron a 600 hombres, todos ellos afroamericanos, y de los cuales 399 tenían esta enfermedad. Sin embargo, los doctores le ocultaron su diagnóstico y solo le dijeron que tenían mala sangre, que era un término de la época para referirse a problemas como la anemia o la fatiga. Por supuesto, como uno de los fines del experimento era ver cómo se desarrollaba la enfermedad, los médicos tampoco trataron a los pacientes. Esto provocó que los enfermos empeoraran su salud, e incluso, muchos de ellos, contagiaron a sus parejas esparciendo el daño, y varios bebés recién nacidos también se infectaron con esta enfermedad. Durante los 40 años que duró el experimento, los doctores hicieron un seguimiento para estudiar los síntomas y complicaciones que presentaban los pacientes. Es más, el experimento continuó a pesar que para el año de 1947 ya se sabía que la penicilina podía curar esta enfermedad. Sin embargo, una vez más, los médicos le ocultaron esto a los enfermos y siguieron engañándoles con diagnósticos y pruebas falsas. Finalmente, el estudio terminó en el año 1972 cuando la existencia de este experimento salió a la luz. El gobierno tuvo que compensar con dinero y servicios de salud gratuitos a los pocos hombres que lograron sobrevivir al programa, y a los familiares de todas las víctimas que también habían sido infectados. En el año 1997, el entonces presidente Bill Clinton emitió unas disculpas públicas a las víctimas a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esto, muchos especialistas creen que desde entonces se incrementó la desconfianza de la comunidad afroamericana en los servicios de salud de ese país. To the survivors, to the wives and family members, the children and the grandchildren, I say what you know. No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Número 8. Experimentos de guerra bacteriológica. Pero la experimentación de los Estados Unidos con sus propios ciudadanos no terminó allí. Entre los años 1949 y 1969, el ejército de este país realizó una serie de experimentos en contra de su población, con distintos tipos de bacterias y otros contaminantes, para estudiar el uso de estos organismos biológicos en probables guerras bacteriológicas. Uno de los experimentos más conocidos se realizó entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950 por la Marina estadounidense y fue bautizado con el nombre de Operación Sea Spray, que consistió en liberar en el aire en la bahía de San Francisco, en el estado de California, dos tipos de bacterias llamadas Serratia marcescens y el Bacillus atrophaeus. La macabra idea de los militares era ver cómo estas bacterias se esparcían por toda la costa de la ciudad y cuán rápido podían propagarse entre las personas. Por supuesto, todo esto lo hicieron sin que la población ni las autoridades locales tuvieran conocimiento de esto. Y si bien los militares se esforzaron en decir que aquellas bacterias eran inofensivas para la salud humana, lo cierto es que durante estos experimentos, muchas personas reportaron haber sufrido varias molestias y una serie de enfermedades como neumonía e infecciones urinarias. Es más, por lo menos un hombre murió y otras 11 personas fueron internadas en el hospital debido a infecciones urinarias provocadas, se cree, por la bacteria Serratia marcescens. En total, se calcula que unas 800.000 personas habrían inhalado estas partículas bacterianas. Hoy en día se sabe que la Serratia marcescens provoca múltiples enfermedades desde conjuntivitis, infecciones renales y urinarias,
hasta provocar diversos problemas respiratorios e incluso meningitis. Otro programa de similares características fue el proyecto Peligro y Defensa a bordo de buques, o SHAD por sus siglas en inglés, realizado en la década de los 60 de 1960 por el Departamento de Defensa y la CIA, y consistió en exponer a marineros a bordo de sus buques de guerra a diversos agentes químicos y biológicos. Muchos de los marinos sufrieron de diversas enfermedades en años posteriores, que creen fueron provocados por estos experimentos. La intención era saber cuán vulnerables podían ser los marineros y los buques ante un posible ataque con armas de estas características. En este caso, se realizaron 46 pruebas, en las que fueron afectados 6.000 miembros de la Marina estadounidense. La mayoría de ellos no tenían conocimiento de este experimento. Por último, están las pruebas realizadas en el metro de Nueva York el 6 de junio de 1966, cuando el ejército de los Estados Unidos liberó millones de bacterias Bacillus subtilis en un sector del sistema de trenes de esta importante ciudad. Muchos usuarios denunciaron sentirse enfermos o con algún tipo de malestar. Según cálculos del propio ejército, más de 1 millón de personas fueron expuestas entre el 6 y 10 de junio a la mencionada bacteria. Una vez más, los militares justificaron los experimentos por un tema de seguridad nacional. Se cree que en total, entre los años 1949 y 1969, el gobierno de los Estados Unidos realizó en secreto 239 pruebas relacionadas con la guerra bacteriológica contra sus ciudadanos, usando bacterias u otros agentes químicos. Número 9. Programa AATIP y la investigación OVNI. Uno de los temas más controversiales que existe en la actualidad es la existencia de vida extraterrestre visitando nuestro planeta. En las últimas décadas, diversos investigadores del fenómeno OVNI, también conocidos como ufólogos, han denunciado en más de una oportunidad que el gobierno de los Estados Unidos habría creado una serie de programas ultra secretos para la investigación de estas supuestas naves de origen extraterrestre y de sus ocupantes, y que gracias a esto se habría logrado recoger una serie de evidencias que probarían sin lugar a dudas de que estamos siendo visitados por civilizaciones de otros mundos. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha rechazado siempre estas afirmaciones, no solo negando la existencia de cualquier tipo de programa secreto vinculado a los objetos voladores no identificados, sino también que tuviera algún tipo de pruebas de su existencia. Pero esta posición cambió cuando el 16 de diciembre de 2017, el prestigioso diario The New York Times publicó un artículo en donde daba cuenta de la existencia de un programa secreto creado por el Ministerio de Defensa de este país, llamado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o AATIP, por sus siglas en inglés, creado en el 2007 y que tenía como misión investigar tanto los casos como la existencia de los objetos voladores no identificados. Pero eso no fue todo. Luego, el Pentágono publicó de manera oficial una serie de videos de ovnis que fueron tomados por pilotos de combate, en los que se veía extraños objetos que tenían una serie de características tanto en su vuelo, maniobra y movimientos, que resultaban ser inexplicables para la ciencia y la tecnología humana. Poco tiempo después, se supo que esta organización estaba dirigida por el oficial de inteligencia llamado Luis Elizondo, que estuvo a la cabeza de esta institución hasta el año 2012. Y que desde entonces ha salido a la luz pública para hablar sobre las investigaciones que realizó en esta oficina y para confirmar además que según las pruebas y testimonios que él pudo recoger, los ovnis son objetos reales y no pertenecerían a ninguna tecnología ya sea estadounidense o de otra potencia en el mundo. Es decir, que tendrían un origen no humano. Elizondo asegura haber visto un video de 23 minutos en que se ve claramente varios tipos de ovnis, así como una fotografía en que se observa claramente a uno de estos objetos a solo 15 metros de distancia de la cabina de un avión. Además, recalcó que la tecnología y ciencia que están detrás de este fenómeno es tan avanzada a la nuestra que estas naves representan una seria amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y espera que muy pronto el gobierno de su país haga público al mundo toda la evidencia y pruebas que asegura poseen sobre la existencia de este fenómeno. Número 10. Proyectos secretos en la Luna.
Quizá para algunos, el hecho que el gobierno de los Estados Unidos haya creado un programa especial para el estudio de los ovnis puede ser más que polémico. Sin embargo, este no sería el único caso, pues entre los muchos proyectos secretos que se han creado en este país, hay algunos que resultaron ser sumamente descabellados e incluso peligrosos, tanto que por suerte, jamás se pusieron en práctica. Uno de los más extraños fue el proyecto A-119, un plan secreto de los Estados Unidos que nació en 1958, en un trabajo científico llamado Un estudio de investigación de la Luna, y que tenía como objetivo principal detonar nada menos que una bomba atómica en nuestro satélite, para que de esta manera, el país norteamericano pudiera demostrar su superioridad tecnológica y militar frente a su entonces rival, la Unión Soviética. El plan, aunque suene increíble de imaginar, contó con la participación y apoyo de diversos científicos que estudiaron las consecuencias que tendría estallar una bomba de la misma potencia a la lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, en un ambiente sin gravedad. Además, la idea era hacer detonar el artefacto en el momento en que nuestro satélite estuviese iluminado por el Sol, y de esta manera, el hongo nuclear pudiese ser visto con claridad por los soviéticos. Finalmente, los científicos concluyeron que el plan era muy arriesgado debido a que no podía preverse cómo podría afectar esta explosión a la Luna y las consecuencias que tendría en nuestro planeta. Ahora bien, años más tarde, nuestro satélite volvió a los planes estadounidenses y esta vez tuvieron una visión mucho más ambiciosa: crear una base habitada en la Luna. En 1959, el ejército de este país ideó un plan serio para crear la primera base militar humana en el satélite. La llamó Proyecto Horizonte y buscaba crear allí puestos de vigilancia y de comunicaciones militares, así como la instalación de un centro de lanzamiento de misiles nucleares hacia la Tierra y un área de investigación y exploración científica. Por supuesto, el proyecto fue descartado debido principalmente a que en ese entonces, el país no contaba con la tecnología suficiente para construir tales infraestructuras. Hay que tomar en cuenta que el hombre pudo pisar la Luna por primera vez recién en el año 1969, es decir, 10 años después de que se ideara este proyecto, y que hasta el día de hoy, el ser humano todavía no ha podido instalar bases ni ciudades en nuestro satélite. Espero que hayas disfrutado este episodio. Y no olvides de decirnos en los comentarios cuál de estos proyectos fue el que más te sorprendió o mayor rechazo te provocó. ¿Y qué otros proyectos o programas secretos conoces que se hayan realizado en tu país?